Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. En medio de su primer mes de gobierno en la moneda, el presidente José Antonio Kast enfrenta su primera gran batalla legislativa con el ingreso del plan del ministro Quirós, un proyecto que reúne más de 40 medidas. Para conversar de esto y mucho más, estamos con el analista político Danilo Herrera. ¿Cómo estás, Danilo? Muy bien, muchas gracias. Oye, te estaban preguntando en el chat por ti. Ya eres una persona... Está bien, si es mi espacio. Este espacio, de Yo día. voy a dejar de decir gracias por la invitación porque como es mi espacio, Sí. vengo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, partamos primero por algo que nos tiene a todos confundidos. Yo sé que a la gente en el chat también. ¿Cómo se llama esto? Ley No, disfrute, pero- ley miscelánea. ¿Cómo? La ley le va a poner el nombre el presidente de la República este miércoles, donde va a ser la cadena nacional. Lo que hasta ahora el gobierno llama reconstrucción, se debería llamar, según varias voces oficialistas, se debería llamar reactivación. Y esa debería ser el nombre que le ponga el gobierno, y el oficialismo tiene que hablar de reactivación como reactivación económica, pero la oposición le tiene que poner el nombre que quiera. Caballo de Troya, Ley Tutti Frutti, como escribió una columna este sábado, el pasado sábado en The Clinic. Ahí está. Ahí está Qué apareciendo en la pantalla. qué buen columnista se consiguió The Clinic. Ahí está. Ya, pero para la oposición, ¿no debería encontrar algo que como que Nosotros lo dijimos. evidenciara como el corazón del proyecto? Porque Nosotros- tal vez Ley Tutti Frutti como que... Es muy naive. sí, ¿o no? No, sí. Hoy aquí día está- conversamos con Víctor Ramos. No, sí, yo lo escuché pelando y mi te columna toda y te la pelaron. mañana. Sí, y Flores también. Pues, Flores también. Toda la mañana hablando de Tutti Frutti, que es muy naif y ya, está bien. Fue una frase que dio la senadora Paulina Bodanovich sobre que mezcla peras con manzanas, porque al menos en la discusión prelegislativa en la que estamos ahora, esto mezcla muchas cosas, mezcla cuestiones de reconstrucción, mezcla temas de permisos, bajarle los impuestos a los más ricos, pero claro, como mezcla todo eso y como mezcla peras con manzanas, la senadora Bodanovich le puso Tutti Frutti, pero es un decir. Yo creo que cuando se presente la ley, que hasta el momento van 43, 48, no sabemos muy bien cuántas medidas van a ir en esta ley. 43 dijo hoy día en la mañana Alessandri. Sí, pero pues que de aquí al miércoles yo creo que se pueden ir cambiando, pero está bien. Más de 40 medidas van a estar en esta ley. Vamos a ver primero si se presenta una sola ley, lo cual ha sido solicitud es la estrategia del gobierno, pero Chile Vamos ha pedido que sean varios proyectos de ley para que se ejecutan simultáneamente en distintas comisiones, porque si se presenta todo en una sola ley, va a pasar por solo la Comisión de Hacienda. Y le levanto aquí, yo creo que eso podría ser hasta inconstitucional, porque el Tribunal Constitucional ya tiene varios dictámenes varias declaraciones sobre que no se puede saltar una comisión especialista de algún tema porque se presenta una ley miscelánea. Y sería el colmo igual si fuera inconstitucional. Como que evidenciaría estas críticas que se le ha hecho al gobierno, que le faltaba ahí entender la política. O sea, Yo creo que es al menos discutible. Y por ejemplo, que temas de permiso se vean en Hacienda y no se vean en Medio Ambiente es complicado de argumentar constitucionalmente. Pero igual hay salidas para eso. Yo le adelanto que la próxima semana vamos a estar hablando de la inconstitucionalidad del proyecto de ley si es que se presenta un solo proyecto de ley. Y lo peor, que cuando se presente el proyecto de ley, se va a presentar recién el lunes. O sea, en una semana más, en la tarde, ni siquiera a esta hora para comentarlo, en la tarde, vamos a saber bien cuál es el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque se presenta el proyecto de ley, uno supone que va a ingresar el jueves después de que el presidente hable en su cadena nacional. Y recién el lunes en la tarde hay sala de la Cámara y recién ahí se va a dar cuenta y recién ahí va a ser público el proyecto de ley. Entonces se va a demorar muchísimo.
Yo espero que el gobierno suelte el proyecto de ley a la prensa y nos consigamos el proyecto de ley y lo discutamos durante todo el fin de semana. Oye, se han demorado harto en presentar el proyecto de ley y el escenario político es totalmente distinto, porque claro, uno podría pensar que al comienzo del gobierno todo iba mejor que ahora. Hoy día la situación con el tema de la alza de los combustibles dejó al gobierno en una situación bastante frágil. La encuesta muestra que están bajando en aprobación. Entonces, ¿qué tan estratégico es pensar y juntar todo, reconstrucción, impuestos, seguridad, permisología, en un mismo texto? Yo creo que es razonable intentar juntar todo en un solo proyecto porque creen tener los votos. Creen tener los votos. Yo creo que es razonable pensar de que van a estar los votos. O sea, necesitan 2 votos más en la Cámara para aprobar esto. Todo. Supongo, porque si hay alguna constitucional, no creo que haya reformas constitucionales, pero imaginémonos que se votan todos. Necesitan 2 votos. ¿Cómo no los voy a tener? Con el diputado Olivares del PDG, si es que no se desarma la votación del PDG. Bueno, el PDG dijo hoy día que no le estaban dando un cheque en blanco al gobierno, y el PDG igual se puede hacer cargo del sentir de la ciudadanía, ¿o no? Sí, yo creo que al final como el doble clic que hay que hacer después que se presente este proyecto es cuánto ayuda a las grandes empresas y cuánto ayuda al ciudadano de pie, a la pyme, que es un discurso que puede tener en la oposición y que puede unir, al menos en lo discursivo, en la narrativa, con el resto de la oposición progresista. Creo que ahí puede haber un espacio, porque si van a haber incentivos para el empleo, vamos a ver qué incentivos para el empleo van a ser, y si no, van a ser cheques en blanco para que haya precarización laboral, por ejemplo. O va a haber vamos a limitar la gratuidad universitaria para que las mujeres de 30 años, sobre todo las mujeres mayores de 30 años, no puedan utilizar la gratuidad. Por ejemplo, ahí hay varios ejemplos donde uno puede. Y por supuesto, la punta de lanza de este proyecto para la oposición, la rebaja del impuesto corporativo. Y ayer fue el ministro Ruminot. García Ruminot. García le digo yo, García. pero bueno. El ministro García dijo como se casó demasiado con el proyecto. Yo creo que funciona, y lo decía hoy día en la mañana, que funciona un poco como lo que dijo Giorgio Jackson con el tema de la convención. Que Sí, bueno, ahí hay una gran diferencia. Yo te venía escuchando en la mañana. Hay una gran diferencia porque ahora tienen los votos. Antes era era fe nomás. Claro, pero igual casarse, el futuro de gobierno, casarse con este tema, igual es complejo, ¿no? En la política pueden pasar muchas cosas. Sí, pero si estos son 43 medidas, con varios articulados, con muchos más artículos, algo de esto se va a aprobar. Sí o sí va a haber si eres el oficialismo, va a poder levantar los brazos y decir, cumplimos con esto, porque algo se va a aprobar. O sea, ¿Pero con la van a pasar urgencia la bien aplanadora? puesta. Yo creo que el gran problema de Que esto... también es un mal escenario para el gobierno. Sentir que pasa la aplanadora, ¿o no? Pero es que yo creo que eso se ve desde... Esos costos se pagan en el Congreso, pero el problema es que estás pensando en Chile. ¿Estás pensando en un nuevo pacto tributario o estás pensando en una reforma tributaria que le baja los impuestos a las grandes empresas? Ese es el punto al final. Si tú quieres un pacto tributario importante que no te lo cambien en 4 años más porque si es que no gana la derecha en 4 años más, te pueden volver a cambiar las reglas del juego, y eso es malo no solo para la democracia y como pensamos en los acuerdos del Congreso, sino que también para la estabilidad tributaria en Chile. O sea, no te pueden cambiar los tributos cada 4 años, y eso es un problema. Lo que se necesita es un pacto tributario importante, amplio, no los 2 votos en los que está pensando García Ruminot, porque quizás los va a obtener y está muy bien que pirquineando votos obtengas 2 votitos que te faltan, pero eso no reemplaza el acuerdo amplio. Acuerdos que el Partido Republicano nunca ha suscrito con nadie sobre absolutamente nada. No hay ningún tema donde el Partido Republicano haya llegado a un acuerdo, y ahora que es mayoría, va a tener que saber tener este debate si necesitan 2 votos para aprobar todo o necesitan un gran acuerdo que se amplíe mucho más. De hecho, por ejemplo, en la
en la cuestión de las presidencias de las mesas, que las vimos varias semanas acá, se acordó con, más o menos, pero se acordó con la DC y el PPD en la Cámara, y se acordó con el PS y el PPD y el Partido Liberal en el Senado. Entonces tiene que haber esta discusión, que esto sea más profundo, que el acuerdo sea más profundo que los 2 votos que te faltan. Y tiene que ser más profundo también porque la última encuesta Criteria reveló que en el tema de tributario hay un rechazo amplio a lo que está haciendo el gobierno. Yo no sé. Y esto es la pega que tiene que hacer el oficialismo y la oposición para educar al respecto. Porque yo no sé si... Claro, la pregunta era, ¿usted cree que se va a subir el crecimiento bajándole el impuesto a la empresa? Como... No, es un poco de sentido común, pero creo que también hace falta esa pedagogía desde el oficialismo y desde la oposición sobre por qué esto es malo o por qué es bueno en ciertas condiciones, porque yo estoy a favor de bajar el impuesto corporativo si es que tenemos si es que se recauda por otra parte. Pero ¿cómo se va a recaudar? Si va a bajar la recaudación muchísimo, eso va a ser un problema. Y lo otro que... Este es un dato que pasó. Desde la campaña del En Contra, por ejemplo, nos fue súper bien cuando hablamos de las contribuciones. Se tradujo el final del impuesto territorial, perdón. Del impuesto territorial, no sé, los mayores ya no van a pagar impuesto territorial independiente de cuánto ganen, raro. Pero eso es menos seguridad municipal, menos luz en las plazas. Y cuando haces esa traducción, porque las municipalidades van a tener menos plata. El Fondo Común Municipal. El Fondo Común, sí. Entonces, sin mencionar el Fondo Común Municipal, tú dices, ok, si no hay impuesto territorial, va a tener menos seguridad municipal. Eso es un hecho. Entonces, hacer esos links son muy buenos para la pedagogía en estos temas que son complejos. Y ahí la oposición también tiene dónde ganar, porque también la gente está como hastiada y se empieza ya a evidenciar el hastío por el tema del alza de los combustibles, que va a empezar a subir el costo de la vida, y también va a ver de cierta manera cómo el gobierno busca beneficiar a otros. Y también muy importante, te sumo a eso, la oferta de sueldo mínimo que va a entregar el gobierno, que también. Supongo que va a aumentar en 0,0%. Sí. Eso ya se sabe ya. ¿Sí? No, sí, o sea, dijo que va a ser mínima, como que no... ¿Pero mínima es IPC o mínima es 0? Yo creo que más cercana a 0 no han dado... Sí, hay que esperar esa cifra también, porque va a estar en esta discusión también todo eso. Y va a ser un problema. Y además, otra cosa que se suma a esto es el 3% de recorte, que todavía no nos dice... Salvo la ministra de Salud, que nos dio un par de datos la semana pasada. Y la ministra de Ciencias, que ahora dijo que no había dicho que las becas Chile se cortaban. Lo dijo el día de ayer. ¿En serio? No estaba pendiente de eso. Pero... Lo vamos a revisar inmediatamente porque en entrevista con el Teclini dice, nunca anunciamos que íbamos a cortar becas Chile. Ministra aclara que medidas siguen en evaluación, que depende de lo que diga la DIPRES. Ay, pero qué mal jugado, porque va a parecer que fue presionada por el hecho que ocurrió en... Yo lo pensaría como, ¿se sintió presionada por los estudiantes de la Austral o no? ¿Y por eso reculó? Claro, no se sabe. Yo pregunto. Pero lo más probable es que la IPRES diga, bueno, se corta, entonces va a tener que salir a cortar 2 veces las becas Chile. O sea, políticamente es un error. Y además ella ya había dicho varias veces... que la habían felicitado por recortar becas Chile. No sé, yo soy bien crítico con las becas Chile porque si ustedes conocen quiénes se las ganan y cuál es la evaluación de ellos, se la terminan ganando jóvenes del barrio alto. Pero está bien. O sea, demos esta pelea, pero soy bastante crítico con las becas Chile. Pero más allá de eso, lo importante es cómo... ¿Cómo comete el error 2 veces? Exacto. Porque ya habías pagado el costo comunicacional de haber dicho se eliminan las becas. Y ahora vuelves para atrás y después vas a tener que decir sí, se recorta. Y te acuerdas que mucho hemos hablado del tema de las comisiones, que podían ser un tema muy
frágil para el gobierno, para los ministros. Y hoy día pasa algo muy importante. Mara Cedini finalmente va al Congreso, ¿no? Sí, va al Congreso, a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones Para ver el tema de TVN. de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y yo tengo una sorpresa. A ver. En mi canal de YouTube voy a estar reaccionando en vivo a Mara Cedini. Ya. A Mara Cedini. ¿Tu canal de YouTube qué es? Danilo Herrera D. Ya. Que por para supuesto lo van a mostrar en este momento porque son muy rápidos en el Sí. switch que está ahí atrás. Pero sí. ¿Qué Y se vamos a espera? ver ¿Qué se espera de...? yo espero que... No sé si... Poco se dijo, poco se habló también de la subsecretaria de Previsión Social, que no sabía dónde iba en la previsión social porque no es solo salud y, Sí. salud y pensiones, sino que hay mucho seguro y no se lo sabía. Es No impresionante sabía, sí. la subsecretaria. Yo no sé si la ministra sabe cómo funciona realmente. Ahí está mi canal de YouTube. Ahí está. ¿Están Mira, suscritos? ¿Están suscritos? ¿Esta cuenta está suscrita? Y sale tu aparición en turno, ¿no? Sí, salen ¿Qué mis tal apariciones en turno y salen mis apariciones en ADN, en CNN. Porque eres una persona que aparece en tantos medios de comunicación. ¿Viste? Sí. Mira, ya estás tú. Sí, soy famosa. Soy Bueno, famosa. y yo creo, a ver, si van a hablar de TVN, que es el objetivo, la ministra tiene que haber estudiado muy bien cómo funciona Televisión Nacional. Y yo creo que ahí puede... Yo supongo que va a ir acompañada... Bueno, ella ya anunció que va a ir acompañada de su subsecretario, el subsecretario Lagos, pero además supongo que va a ir con el presidente del directorio, el nuevo presidente del directorio, y yo creo que él podría dar, como la ministra, dar una introducción y el presidente del directorio hacerse cargo del tema de fondo. ¿Existe riesgo para Mara Cedini? ¿Cómo? ¿Existe riesgo como sentirse expuesta en Por esta... supuesto que sí. O sea, yo voy a reaccionar en vivo porque algo espero de esa comisión. Pero Tuvimos a Cecilia Pérez aquí que dijo que estaban siendo muy duros con Mara Cedini, que estaba en un periodo de adaptación, que también había machismo. no, pero es que no toda crítica, perdón que lo diga un hombre, pero no toda crítica a una mujer es machismo. No funciona así. Pero yo no lo puedo decir. Pero no funciona así, no. Sí, hay problemas de cuña, hay problemas de utilización de conectores, hay problemas de... Utiliza palabras como parecidas en una misma oración. Es muy chistoso eso cuando pasa, pero es rarísimo. No, yo creo que ella está muy... a ver, con las primeras declaraciones de ella en La Moneda, porque, ojo, la gente no se acuerda, pero ella era la vocera de la OPE y funcionaba bastante bien. Si el problema es que... El peso del cargo. Sí, pero yo creo que es más importante que ello es la definición de ir a responder preguntas, porque informar que se junta el canciller con el presidente electo, informar que vienen las reuniones, informar cuándo se van a comunicar no sé, los seremi o los delegados presidenciales, esa como lógica de portavoz la hacía bastante bien en la OPE. El problema es que ahora tiene que salir a responder preguntas de la prensa sobre gestión. Y ahí está el problema. Y que no maneja ni los códigos de la prensa política, ni maneja los contenidos de lo que se le pregunta. Y eso es problemático. Oye, pasa otra cosa también esta semana porque los ex ministros de Hacienda, Mario Marcel y Nicolás Grau, también van a estar en el Congreso. O sea, están invitados. Están invitados. Yo no sé si han confirmado, pero va a estar entretenido esto porque justo en el contexto de esta discusión de la ley de reconstrucción, reactivación, tutti frutti, caballo de Troya o Plan Quirós, le hemos Plan puesto Quirós. Sí, pero Plan Quirós le quita todo yo aquí estoy en contra de Flores porque Flores ha intentado poner Plan Quirós, pero le quita todo la responsabilidad a José Antonio Kast. Ponerle Plan Quirós. Si aquí el responsable de tomar estas medidas es el presidente de la República. Póngale Plan K si quieren, pero yo creo que sobre el nombre, vamos a volver a esto, pues sobre el nombre tiene que tener algo de contenido.
Y claro, Ley Tutti Frutti no ayuda, yo sé, pido disculpas, pero tiene que tener algo de contenido. Partiste esto diciendo que eras el mejor columnista. Sí, bueno, y ahora pero... No, sí, y Claro. además esa columna Tutti Frutti es clickbait, ¿no? Habla de otras cosas. Sí, yo la leí, está muy buena, vayan a The Gleaning para leer todo lo que Habla hace. sobre el desafío de la oposición frente a esta ley. Y en base a eso, el desafío de la oposición frente a esta ley, es muy interesante lo que vaya a decir Marcel y Grau en la comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Por qué? Porque va a poner las primeras posiciones del oficialismo, o sea, perdón, de la oposición frente a la ley Tutti Frutti, como titula muy bien Emol. Y ahí yo creo que va a ser una primera muestra de cartas desde la oposición en palabras de los exministros Grau y Marcel. Y es interesante también porque Grau es frente amplista, Marcel es del Partido Socialista, entonces tienen dos miradas diferentes. Y también es interesante porque si bien Nicolás Grau ha tuiteado, no ha salido tanto a hablar del tema del gobierno, de las críticas. Hemos tenido a Marcel que sí, pero Grau no Sí, salió. yo esperaría que ambos ministros se dejen de defender la gestión anterior y estemos hablando del futuro, porque ya si hay caja, no hay caja, esa discusión espuria que no tiene nada, no tiene ningún sentido. Además de eso, hablen del futuro y hablen del futuro a corto plazo que va a ser este proyecto de ley. Oye, el día domingo en Mesa Central, la senadora Paulina Núñez dijo que esperaba que el proyecto estuviera aprobado en agosto. ¿Cómo ves tú eso? Esto de ponerse plazos para... Se están poniendo la soga al cuello, ¿no? No, yo creo que agosto es muy lejos. Creo que si el gobierno tiene los votos y si quiere aprobarlo con los 2 votos que se va a conseguir en la Cámara, lo puedo aprobar mucho antes. El problema está en cuán grande quiere ser ese acuerdo y cuántas urgencias van a poner. Porque aquí los gobiernos, los ejecutivos, ingresan y retiran urgencias para hacer mover la discusión de un proyecto de ley. Pero ahí está la lógica de vamos a escuchar a cuántas personas, vamos a hacer cuántas comisiones y cuántas sesiones de comisiones para discutir esto. Ahí hay un espacio donde se puede ir negociando con los mismos parlamentarios y con la misma comisión de Hacienda. Lo que yo vislumbro es que la comisión de Hacienda de la Cámara va a salir súper rápido. Porque, bueno, ingresa por la Cámara, porque es un tema de tributos. Ingresa por la Cámara, va a ir a Hacienda y se tiene que... Y ahí yo creo que se va a discutir súper rápido porque la oposición tiene amplia mayoría... perdón, el oficialismo tiene amplia mayoría en la comisión de Hacienda. Entonces, yo creo que ahí se puede discutir rápido. Si el problema... Y aprobar rápido. El problema es que está en la cancha del gobierno. ¿Cuán amplio quiere hacer este acuerdo? Yo estoy seguro que de las 43 medidas, 40 y tantas medidas, van a haber muchas que la oposición las puede votar a favor. Entonces, ¿cuán amplio va a ser ese acuerdo? Depende de la política que haga el gobierno. Y yo veo muy bien a Alvarado, veo bien a García Ruminot, como en la política, pero el resto de las fuerzas del Partido Republicano, o sea, Quiroz va a tener que ir a defender esto a la Comisión de Hacienda. Yo no sé cómo lo va a hacer. Quiroz que ha quemado los puentes, parece. Ha quemado puentes en el Congreso y los puentes los están... Mientras Quiroz quema puentes, Alvarado y García están atrás intentando reconstruirlo. Claro. Es terrible, pero... Y él va a tener que dar la cara al respecto. Y vamos a ver, mira, Tutti Frutti en todos los medios de comunicación de este país se está instalando. Oye, tú decías de qué tan grande quiere el gobierno que sea este acuerdo. Y también hay otra pregunta que yo creo que es relevante. ¿Cuán necesitado está de una victoria el gobierno? ¿Puede seguir aguantando un par de meses? Ya, ¿No levantar los brazos? No, sí, esto va a durar más que un par de meses. Yo creo que esto se tiene que cocinar a fuego lento porque... Tienes que darle espacio a los parlamentarios oficialistas y opositores a que hagan sus aportes. Que sea esto un acuerdo más amplio de lo que, no sé, el Partido Republicano espera.
Esto puede ser, tiene que ser cocinado a fuego lento para tener una victoria de verdad. Porque, por ejemplo, el gobierno anterior estaba de acuerdo con bajar el impuesto a las grandes empresas si es que se hacía de otra forma, si es que sacaba plata de otros lados. Entonces vamos a ver cómo el gobierno de José Antonio Kast va a presentar esta baja al impuesto a las grandes empresas para saber cómo se va a reponer esto en los ingresos del fisco. Y ese es el problema. Y también hay que ver cómo Chile Vamos se va a comportar, porque ya la senadora Osandón veía una conversación que tenía en la tercera que estaba pidiendo que se separara el proyecto. O sea, Chile Vamos igual está ejerciendo una presión. Pero ojo, eso es Renovación Nacional. La UDI no ha dado ninguna declaración. Nadie de la UDI ha dado ninguna declaración en contra de esto. Es solo RN. Charper, Osandón, Núñez, son solo RNs. Y quizá esto tiene que ver, algún mal pensado podría especular que tiene que ver con que a RN le está yendo muy mal en la repartija de Seremia en todo Chile. Dicen. Entonces, ojo con eso, que también otras cosas que están afuera del Congreso son problemáticas siempre para los oficialismos. ¿Cómo deja a todos contentos? ¿Cómo escuchas? Por ejemplo, Charper, por ejemplo, Núñez que dijo este proyecto tiene que ir separado, no puede ser un megaproyecto. Y si el miércoles el presidente Kast presenta un solo proyecto de ley, no van a escuchar a Núñez. Y ahí empieza desde el oficialismo a trizar el apoyo y esa mayoría que espera tener el gobierno. La tiene difícil el presidente. La tiene difícil este gobierno porque si no hacen la pega de explicar muy bien por qué le quiere sacar bajar el impuesto corporativo a las grandes empresas de un 27 a un 23, sin compensar esa recaudación, esto es fácilmente le vas a estar diciendo a Chile que las empresas van a pagar menos impuestos y a ti te va a salir más caro el pan, literalmente. Y no te van a bajar el sueldo mínimo este mes como nos deberíamos enterar esta semana. Entonces está bastante interesante. Es un desafío para este gobierno intentar encantar, intentar seducir a la ciudadanía de por qué convencer, de por qué bajarle el impuesto a las grandes empresas sin compensación va a ser bueno para Chile. Ese es el desafío de este gobierno. Hay que ver también qué tan pragmático va a ser en lo que queda de tramitación, que recién se inicia. Sí, o sea, vamos a ver si ingresa un proyecto 2, vamos a ver qué urgencia le van a meter enseguida, porque discusión inmediata es despachar en una semana. Yo creo que no van a hacer esa locura. Urgencia simple se le da a cualquier proyecto y es completamente relevante. Yo estoy esperando que entre con suma urgencia para que se discuta de inmediato, se ponga a discutir la Comisión de Hacienda y de ahí, mirando cómo se ve, o sea, mirando la discusión parlamentaria, ir retirando, ingresando nuevas urgencias para que se dé un debate rico en la Comisión de Hacienda y llegamos a un gran acuerdo. Yo creo que ese debería ser el espíritu, independiente de la reforma, independiente del proyecto de ley, ese debería ser el espíritu de todos los gobiernos. Si va a hacer una reforma importante, que esa reforma tenga un amplio apoyo. Oye, Danilo, para ir cerrando, ¿quién va a ser el personaje clave para tramitar este proyecto de ley? Yo creo que primero, como dijimos, esto va a ingresar por la Cámara. Entonces, como va a ingresar por la Cámara, vamos a tener que ir viendo a los diputados. Clave, por supuesto, el presidente de Hacienda, que es Romero, republicano, Leonidas Romero. Y clave va a ser él, pero también hay otras voces fuertes. Está Charper, y desde la oposición yo todavía no veo en Hacienda alguien relevante en estos temas. Y yo creo que eso es una tarea del Ejecutivo, o sea, perdón, de la oposición, de saber quién va a tener
el rol ahí importante, porque en la Comisión de Hacienda está Agustín Romero de Republicano, Jorge Alessandri, el presidente de la Cámara de la UDI, Charper de RN, y de la oposición está Brito del Frente Amplio, Valenzuela del PDG, Boris Barrera del PC, Carlos Bianchi. Ahí está el nombre. Acabo de encontrar el nombre. Ese es el nombre Carlos clave. Bianchi lleva muchísimos años en la Comisión de Hacienda, independiente de Magallanes, en la bancada PPD. Yo creo que Carlos Bianchi podría ser un gran nombre para hacer el rol de la oposición dentro de la comisión. Y también que Boris Barrera se meta a meter ruido también ayuda, pero yo creo que Carlos Bianchi es un buen nombre para estar mirando desde la oposición como un actor clave. Muchas gracias, Danilo Herrera, que vino a los lunes de Danilo. Eso, muy bien. Me gusta. Así lo vamos a bautizar. Me gusta. Los lunes de Danilo. Así que muchas gracias, que esté muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes y nos vemos en un ratito más, a eso de las 2:30, creo, en mi canal de YouTube, a ver, reaccionando Excelente. a Mara Cedini. Te voy a ver. Ya, muy bien. Y ustedes Nos también, véanlo. Sí, nos vemos. Oye.